Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte que nos corresponde a lo que son las propiedades, ¿no? Algunas propiedades, en este caso, seguimos. Nos dice acá, propiedad de correspondencia. Nos dice que en todo triángulo, al lado de mayor longitud, se le opone el ángulo de mayor medida y viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, A sería un lado mayor. ¿El lado mayor de quién? Con C. Entonces, entre A y C hace referencia que A es mayor. Entonces, yo digo que A es mayor que C. Entonces, ¿sí? La relación que se va a cumplir es que al lado mayor, ángulo mayor. Entonces, si A es el lado mayor, entonces alfa tendría que ser el ángulo mayor. ¿Sí? Entonces, por eso acá que corresponde alfa. Y alfa tendría que ser mayor que el otro ángulo, en este caso, teta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos corresponde a la propiedad de correspondencia. Luego viene propiedad de existencia, o también conocida como existencia del triángulo. En este caso, nosotros lo vamos a trabajar, por ejemplo, acá dice, en el triángulo ABC, si A mayor o igual que B, mayor o igual que C, se cumple. Por ejemplo, si yo quiero hallar aquí A, entonces vamos a suponer que yo quiero hallar A, vamos a hallar A, aquí está, A, ¿de acuerdo? Si yo quiero hallar A, nos dice que A tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, en este caso B y C, o podría ser C y B. ¿Ya? Entonces, A tiene que ser mayor que la diferencia, pero menor que la suma de los mismos lados. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ahora lo vamos a hacer con el otro ladito. Vamos a suponer que ahora quiero hallar el lado B. ¿Sí? Entonces, voy a hallar yo un lado B, aquí, este ladito, el B. Entonces, B, la misma relación que la anterior, tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos, en este caso A menos C, pero a la vez tiene que ser menor que la suma de los mismos, o sea, A más C. ¿De acuerdo? Y lo mismo se cumpliría con la tercera. Vamos a hallar en este caso C. ¿Sí? Yo quiero hallar C, entonces, ¿qué voy a decir? Que C tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos, pero menor que la suma de ambos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros conocemos como existencia de un triángulo o propiedad de existencia. ¿Sí? Luego tenemos una observación, ¿sí? Una observación por acá que comúnmente la usa ya cuarto o quinto de secundaria, ¿no? Dice, en la figura P, en este caso punto P, en la figura P es punto interior, ¿no? En la figura P, que está aquí, es un punto interior del triángulo ABC. Entonces se cumple. P, ojo, P minúscula, no es la misma P que está en el centro. Acá tenemos de P semiperímetro del triángulo ABC. Entonces, el semiperímetro debe de ser menor que ¿quién? Que la suma de ambos segmentos que se encuentran en la parte de adentro. En este caso, AP, PB y PC. Y a la vez deben de ser menores que 2P. ¿Quién es 2P? Si P es semiperímetro, 2P vendría a ser para nosotros el perímetro. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que debemos tener en cuenta esta observación. Comúnmente ya lo usan los niveles de cuarto o quinto de secundaria. Entonces, ahora vamos a trabajar las propiedades adicionales. Las propiedades adicionales, en este caso, vamos a trabajar en función de 4. Tenemos la primera que es la corbatita. En algunos otros casos la conocen como la mariposa. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad de la mariposa? Que la suma de los dos ángulos de un lado va a ser igual a las del otro lado. Entonces, ¿cómo así? Alfa más teta, ¿sí? Va a ser igual a X más Y, ¿sí? Creo que está entendible esta propiedad, ¿no? Lo de una alita vendrían a ser igual a las de la otra ala, en este caso de la mariposa, ¿no? Luego, del cuadrilátero. En este caso es un cuadrilátero donde tiene dos ángulos internos y dos ángulos externos. Entonces yo hablo que M más N, los dos internos, va a ser igual a X más Y. ¿De acuerdo? Que eso vendrían a ser los externos. Luego viene otra propiedad que también la conoces, sabes que más o menos qué figurita corresponde. Sería el boomerang, que nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, X, que es el ángulo externo, va a ser igual a ¿quién? A la suma de los ángulos internos. En este caso, alfa, beta
y teta. ¿Sí? Listo, esa es la tercera propiedad. La cuarta propiedad, una propiedad también conocida. A veces la conocemos con la del pescadito o la del pez. La suma de los dos internos va a ser igual a la de los dos externos. ¿De acuerdo? En este caso, m más n. Mira, m más n va a ser igual a ¿quién? A x más y. ¿Sí? Entonces, más o menos estas son las propiedades que comúnmente las usamos, estas cuatro de abajo, las adicionales, ¿no? Esperando pues, que te haya servido esta información.